y los elementos, igual me están diciendo. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora, pero tengo un problema con internet de todo el día. No me podía conectar. Así que bueno, si algo puede pasar, pasará, y justo hoy que es el último encuentro. Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de entrar al Classroom o si les avisaron los chicos del centro de estudiantes. Ahí veo caras que asienten, así que sí, algunos ya habrán visto que están colgadas las consignas. El encuentro de hoy tiene por finalidad, en realidad, hablar sobre el trabajo, porque sí que genera inquietudes siempre. También van a surgir algunas dudas respecto de cómo se pasa la nota después, cuando cierra este curso. Entonces, por eso la idea de reunirnos hoy y hablarlo, así no quedaba ninguna duda. Habrán visto que el trabajo práctico de evaluación tiene fecha de entrega para, o sea, tope, por supuesto, el próximo miércoles 10 de octubre a las 23:59. Esto es que tienen todo el día, así que tratemos de llegar. ¿Por qué les pido que hagan el esfuerzo de llegar a tiempo? Porque si nos atrasamos en la corrección, se va a atrasar obviamente el pase de notas, y tengan en cuenta que hay gente que se recibe con el seminario 2, como en realidad es el mismo que se cursa reversible, digamos. Hay compañeros y compañeras de ustedes que están muy ansiosos esperando que les pasemos la nota para poder empezar el trámite del título. Es más, muchos de ustedes posiblemente estén en esa situación. Como les había dicho en el primer encuentro, hoy lo chequeé, estuve en la facultad, volví a la facultad después del 16 de marzo del año pasado, es decir, luego de un año de no haber pisado. Por mí yo no estoy. No, me parece que se le dispara nomás. Lo chequé con el secretario de Bienestar Estudiantil y me confirmó que las notas en realidad se pasan a través de una mesa libre
que va a confeccionar división alumnos, de manera que lo que hacemos es mandar a división alumnos el listado, este listado informal que se hizo a través del centro de estudiantes en enero cuando ustedes se inscribieron, ¿sí? Ese listado yo lo completo con las notas que hay, con lo que resulta de los trabajos prácticos, se lo pasamos a división alumnos, y división alumnos, como les digo, confecciona una mesa libre, una planilla de mesa libre, y después esas notas se vuelven a cargar dentro del sistema, ¿sí? Tiene su complejidad, no es como un curso del año común, del primero o segundo cuatrimestre. Entonces no tenemos margen como para decir esperamos unos días porque alguien se atrasó con el trabajo, porque eso va a significar que por ahí no se llegue a iniciar el trámite, y además, si no, yo voy a tener que cerrar, una vez que división alumnos nos da la fecha para llenar las planillas del SIU, digamos, nos da un plazo, ¿sí? Que va a estar en consonancia con el inicio del segundo cuatrimestre. Se va a pisar una semanita, pero no mucho más. De manera que si no, algunos van a terminar con un ausente, ¿sí? Porque el sistema los va a registrar ausente. Así que bueno, dicho todo esto, insisto, no tenemos mucho margen como para atrasos en la entrega de los trabajos. A los efectos de facilitarnos la vida a todos, no solamente a ustedes, sino a nosotras también, porque hoy hay 50 y pico, pero sabemos que los trabajos los van a entregar cerca de 90, que son los que estuvieron cursando con mayor o menor grado de intervención. No terminaríamos de corregir de ninguna manera en los días que necesitamos por este apuro que les contamos. Así que la propuesta, si bien no lo van a encontrar en las consignas, la propuesta es que el trabajo lo hagan en grupo, ¿sí? Por supuesto, si alguien está lejos, no está en Mar del Plata y tiene complicaciones de conexión, o le gusta trabajar solo, por supuesto que no hay ningún inconveniente, está muy bien. Pero aquellos que quieran juntarse con alguna compañera o algún compañero y quieran trabajar en grupos, no hay ningún inconveniente, lógicamente, mientras el grupo sea razonable. Esto es 3, 4 personas, no grupos de 8. Esto lo aclaro porque después empiezan los mensajes. Paula, nosotros somos 9 y hay una amiga que vive en sé dónde y dice que si puede, o se conforma el grupo y después, bueno, pero se sumaron 2 más y terminan siendo 11. Obviamente que estamos en la facultad, no somos maestras del primario, que estamos viendo a ver cuál fue el aporte o la colaboración de cada uno. Es una elección, ustedes tuvieron ganas de sacarle algunas horitas a su verano para hacer el seminario, de anticipar y poder recibirse un poquito antes, e interesarse en esta problemática de género que está tan presente hoy en día, así que descontamos el interés, ¿sí? Eso lo damos por sentado. De manera que ustedes distribuyan su trabajo de la manera que les parezca. Si les parece que para aquellos que cursaron filo conmigo lo recordarán, ¿sí? La manera de distribuir el trabajo es que uno busca la información, investiga, otro redacta, otro discute argumentos, y hay uno que se va mate. Bueno, no es una buena distribución de trabajo, pero quizá al interior de ese grupo sí, es valioso. No sabemos, nosotras no tenemos manera de descorrer el velo para ver qué pasó, así que saben que la nota es idéntica para todos, ¿sí? Salvo algunas situaciones en las que se da que hay gente que participa muy especialmente, que la tenemos en cuenta, la tenemos presente, o por el contrario, que no pisó la clase, pero si no, en general, la nota es común para todos los integrantes del grupo, ¿sí? Bien, estas son las cuestiones generales, ¿sí? Entonces, la nota va a aparecer en algún momento durante el mes de marzo, cuando División Alumnos confecciona los listados de esa mesa libre, pero háganse la idea que van a estar corregidos entre el viernes 12 y el lunes 15. Yo ya voy a estar pasando las notas. Después ya va a ser una cuestión administrativa. Lo aclaro porque solemos tener interrogaciones al respecto, y bueno, ya llega un punto en el que nosotros le perdemos el control. Entregamos a División Alumnos y ya depende de cuestiones del sistema. Y recuerden, por si hay olvidos, errores en los nombres, se olvidan de mandar, cuando mandan el trabajo se olvidan de poner el nombre de alguien, que los docentes no tenemos más la facultad de intervenir las actas. Aquellos que
vengan un poco demorados con la carrera o que estén cursando hace un tiempo, o sea, previo a la instauración del SIU, recordarán que se podían hacer correcciones en las actas, que los docentes podíamos agregar fuera de lista y situaciones así. Eso, y ya no lo podemos hacer. Todas las correcciones tienen que pasar por consejo, hay que esperar que haya una nueva reunión de consejo, que eso se apruebe, demora. Así que sean cuidadosos, no se olviden ningún dato y chequeen que estén inscriptos, ¿sí? Chequeen con los chicos del centro de estudiantes que aparezcan en la lista esta informal que ellos confeccionaron, porque es el borrador con el cual nos vamos a manejar nosotros y se va a manejar también división alumnos, porque al día de hoy, cuando yo entro a mi cuenta del SIU, no me aparece el seminario, o sea que yo no les puedo decir, sí, no sé, por ejemplo, veo acá a Antonella Crota, delante mío, acá directo. Si Antonella me pregunta, ¿me podés confirmar si estoy inscripta? No te puedo decir, Antonella, ¿sí? Ni a Antonella ni a nadie. Entonces, chequenlo con los chicos del centro y en todo caso, mándenme un mensajito 4 o 5, o sea, sobre fines de la semana que viene, no, de la otra, que ahí yo supongo que ya tendrá acceso al sistema y ahí sí ya se los podré estar contando. Bueno, el trabajo, como lo habíamos anticipado, trata o debe versar sobre un caso judicializado. Hoy Andrea Zarini me comentó que un grupo de ustedes tenía interés en trabajar con un caso que se está dirimiendo en sede administrativa. Profe, ¿Sí? hola, ¿cómo estás? Perdón, justamente eso te quería comentar y ya que estabas comentando, nosotros en el grupo lo encuadramos dentro de otros supuestos de violencia de género. Es una denuncia formulada por el procurador contra el juzgado de familia número 5, el doctor Dominoni, claro, que tiene fundamento en las constancias en un expediente administrativo de la Dirección de Conflictos de la Suprema Corte. Y consideramos que es adecuado y que nos serviría dentro del contexto de la cursada para poder tratar los temas referenciados en el trabajo y aparte obviamente de sumo interés y actualidad para el tema y para el grupo. Pero queríamos saber si podíamos hacerlo. Sí, no hay Perfecto. inconveniente. Nosotros lo que le proponemos es un caso judicializado porque es a lo que se tiene acceso, porque las sentencias, digamos, todo aquello que haya llegado a sentencia, les va a dar mucho mejor material de trabajo, es decir, facilita la tarea que tienen que hacer. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a un expediente administrativo en el cual se ventile una situación de acoso laboral, sexual, maltrato psicológico, violencia simbólica, cualquiera de las modalidades o tipos, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando haya material suficiente para que trabajen. Porque ahora aprovecho tu inquietud, Luciano, y comento. Habrán visto que son, en definitiva, dos consignas que podría resumirse en una con varios ítems. La primera es encontrar un caso, analizarlo, leerlo, masticarlo un poco. Decidir que se trata de una situación de violencia de género, porque eso parece algo sencillo, pero ustedes saben, como ya abogados y abogadas, que las cuestiones de interpretación son muy relevantes, son muy sustantivas en nuestro ámbito jurisdiccional. Ahí nos enfrentamos con lo que llamamos el poder de disposición del juez. De hecho, si vamos un poco más atrás de la sanción de la modificación al artículo 80 con la inclusión de los supuestos de femicidio, saben que hablar de violencia, de un homicidio en el que estuviera atravesado por una cuestión de violencia de género, era irrelevante en el ámbito jurídico. Y fue poco a poco esta amalgama o esa interrelación entre el mundo social y el mundo jurídico que permitió llegar a la modificación. Entonces, pueden trabajar un caso anterior en el que les parezca que están frente a una situación de femicidio. Por eso les puse que se trate, no les puse calificado, lo había puesto calificado y volví para atrás y puse cuyo objeto sea un femicidio, ¿sí? Porque acá estamos un poco desde fuera del ámbito dogmático. Entonces, que el objeto que se ventila, la cuestión que se ventila, pueda ser interpretada o deba ser interpretada como femicidio, ahí es donde intervienen ustedes y su juicio crítico, o cualquier otro tipo de violencia
en los términos que está normado tanto la Convención de Belém do Pará como en la Ley de Violencia de Género, la 26485, la ley nacional, que ustedes saben recepta los tipos y modalidades que trae la Convención de Belém do Pará. De manera que cualquier caso, sin perjuicio de la calificación jurídica que haya recibido, que a ustedes les parezca que les es útil, va a ser bienvenido. ¿Por qué es importante esto que estamos resaltando? Ustedes saben que en el país hay un promedio de 300 femicidios anuales, ¿sí? 278 el año pasado, entre femicidios directos y vinculados, creo que 255 el anterior, 298 2018, o sea, puedo estar errándole por algún número, pero siempre estamos entre 260 más o menos y casi 300. Si nosotros hiciéramos la cuenta, ¿sí?, de los últimos 10 años, o al menos en los años desde la vigencia de la figura del femicidio, hiciéramos 2013, 14, 15, 16, 17, 18, tomemos esos 6 años nada más. ¿Por qué esos 6 años? Porque son aquellos, de esos 6 años da cuenta un informe de la Procuración General de la Nación del año 2019. Si tomamos esos 6 años, hacemos 6 por 3, nos va a dar un total de 1.800 femicidios. Eso es lo que informa la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, esa es la información oficial respecto de la cantidad de femicidios año por año. Los invito a que busquen, la página del encuentro está muy bien sistematizado, pero ponen femicidios en Argentina y enseguida le van a saltar los números. Pero, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas sentencias por femicidio creen que hubo desde la aplicación de la ley hasta diciembre del 2018? ¿Qué número se les ocurre que pudo haber habido? Con la sensibilidad de género que hay, con la cantidad de femicidios que informan los medios de comunicación. ¿1.000? ¿1.300? ¿800? 54 hubo. Por lo menos es lo que se informa a diciembre del 2018. ¿Sí? De manera que es importante la cuestión de la calificación para seguir reclamando. Sin embargo, vemos que no siempre la interpretación jurídica da cuenta de las interpretaciones que se hacen en otros ámbitos, en la antropología, en la sociología, en la psicología, o que sí coincide, pero llega mucho más tarde. Entonces, pueden tomar un caso teniendo en cuenta estas salvedades, que el sistema no lo haya calificado como femicidio, o no lo haya calificado como transfemicidio, o como femicidio vinculado, pero que, sin embargo, ustedes encuentren elementos para analizarlo desde la perspectiva de género. Entonces, la primera cuestión, la primera gran parte del trabajo es decidir que el caso les sirve. Alguien me había preguntado por el caso de Penal Castro-Castro, que es un caso del derecho internacional de los derechos humanos, que fue tratado por la Corte Interamericana. No sé qué me pasó con ese mensaje, lo leí, cuando lo quise contestar se me había borrado, no lo encontré, pero si está presente, es muy bueno el caso, por supuesto que sí. Es uno de los casos paradigmáticos de violencia de género, que, ahí está, Rosana me dice que fue ella. Bien, por supuesto, Rosana, que podés utilizarlo. El único tema es que no lo vas a poder analizar todo, te sugiero que utilices aquellos aspectos o aquellos elementos que vos juzgues que te son de más utilidad, porque es un fallo complejo, es un fallo largo, es como que alguien me diga, voy a trabajar campo algodonero. Bienvenido, por supuesto. Claro, acá está, me dice, me resultó extensísimo. Exactamente, eso es lo que te decía. Seleccionar algunos aspectos, es más, hay muchos comentarios hechos sobre ese fallo, así que vas a encontrar puntas desde donde trabajar. Pero todos los fallos de la Corte tienen mucha información, porque van a encontrar el dictamen de la comisión,
las presentaciones de las partes, y además las sentencias en sí son sentencias muy extensas. Son reiterativas también, refuerzan muchos conceptos, son muy didácticas, son súper interesantes en ese sentido, son de la mayor calidad, imagínense, pero ustedes están frente a una evaluación que tiene que estar cumplida para el miércoles de la semana que viene. Entonces quizá encuentran un fallo que les resulta muy interesante para ir leyéndolo tranquilos, de tarde en tarde, pero les complica la vida para llegar a terminar de hacer un trabajo para presentar para el miércoles que viene. Por supuesto que para nosotras como plantel docente es una alegría que se interesen y que se interesen por casos complejos, porque eso quiere decir que están motivados y siempre nos alegra que la cuestión de género esté en la agenda y más aún en la agenda de los jóvenes, pero tengan en cuenta esto. Así que por ahí lo que les recomiendo a aquellos que elijan textos largos o fallos largos es que seleccionen algún capítulo, alguna parte que les resulte de mayor interés y que les sea útil para su trabajo. Pasada esta cuestión de la selección del fallo, entonces viene lo que tiene que ver con el análisis crítico. Nosotros lo que pedimos es básicamente un análisis crítico de 3 páginas, espacio y medio, letra tamaño 2. 3 páginas es 3 carillas, aclaro. Hoja no, la hoja tiene 2 caras, es decir, 2 carillas o 2 páginas. La página es cada lado. Entonces, sí, Rosana, no hay problema, por favor. Lo que nosotros vamos a necesitar, digamos, hablando en criollo, sería una hoja y media, si alguien no lo comprende. Pero página es carilla, un lado. Lo aclaro porque esto siempre genera dificultades. El trabajo es crítico, por lo tanto, cuanto mayor uso quieran hacer de su libertad, de su autonomía, de evaluación y de análisis y de reflexión, mucho mejor. Sin embargo, como puede haber dificultades a la hora de encarar un trabajo que no es común que hagamos, porque estamos acostumbrados en la facultad a preguntas regladas, más el año pasado que se utilizó tanto el cuestionario, me parece que más se perdió más el ejercicio de la discusión y de la reflexión. Entonces yo les hice algunas preguntas a modo de sugerencia para guiar ese análisis crítico. Sí nos interesa y sí queremos que esté presente un doble análisis que tiene que ver, por un lado, con el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, que es un tema de la agenda actual, no hay duda de eso. La discusión, la interpelación a los órganos del sistema pasa, por un lado, por cómo se recibe a las mujeres, qué respuesta hay, si el sistema repele o por el contrario abriga a las mujeres. Entonces es un tema que no solamente tiene interés teórico, sino que tiene un interés práctico muy sustancial. Entonces, para ese caso, para lo que es la arista que tiene que ver con el acceso a la justicia, que de ninguna manera es una puerta nada más, no se agota en contar con una comisaría para la mujer, para eso entonces les sugerimos que se vayan guiando por el texto de la DGN que les dejamos, acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género, que está colgado desde el 9 de febrero. Ese es el primer texto que les colgué. Y ahí se acuerdan que había 3 dimensiones, ¿sí? que ustedes podían ir analizando, que tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con aspectos procesales y también con los vacíos legales o con la falta de regulación de algunas situaciones particulares. No es necesario que ustedes declinen su trabajo a lo largo de estas 3 aristas, pero sí que vean alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, los chicos que quieren trabajar con el caso administrativo, o acá hay alguien que me acaba de decir que quiere trabajar con un caso que se archivó. No hay inconveniente en eso, siempre y cuando el texto, es decir, el contenido de su fallo o el contenido del proceso, aunque no haya llegado a un fallo todavía, sí les permita a ustedes analizar la cuestión a la luz de las políticas públicas que hay, la utilidad, es decir, el mayor o menor grado de utilidad, qué pasa con los aspectos procesales sustanciales, y también, por supuesto, con estos vacíos legales de los que hablamos, ¿sí? Hay mecanismos de autovalidación, cómo resguarda el sistema a las mujeres ante el caso concreto, se cuenta con patrocinio jurídico gratuito,
Sí, pero ¿y qué pasa con el beneficio de litigar sin gastos? ¿Es sencillo o es un trámite engorroso? ¿Mm? Le pedimos que vaya a la FIP, que vaya a la ANSES, que vaya, que venga. ¿Dónde está localizada la comisaría de la mujer? ¿Dónde está localizado el juzgado de familia? ¿Dónde está localizada la oficina pericial a la que tiene que dirigirse? ¿Tiene que trasladarse 12 kilómetros en medios de transporte público para llegar? Y esto que les estoy diciendo yo, sabrán que no es una fantasía. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, si bien no trabajamos específicamente la temática de violencia de género, sí en la Defensoría recibimos a gente con situaciones de alta vulnerabilidad. Vienen muchísimas veces del cordón rural y la Defensoría está en Bolívar y Viamont. Es muy difícil de llegar hasta allí. Vienen con autos rurales, con colectivos que no llegan a la ciudad. Entonces estas cuestiones inciden. Imagínense si esto lo trasladamos a situaciones concretas de mujeres que no tienen mecanismos de autovalidación, que no conocen la ciudad, que vienen de Batán, que vienen de Coyunco, que vienen del cordón periférico. Entonces estas son situaciones que pueden llegar a analizar. Lo mismo para ver si esto lo pueden encontrar, si algo de esto puede estar presente en este expediente administrativo, ¿sí? ¿Cómo funcionaron las políticas públicas ahí? Y sobre todo me parece que lo que van a encontrar más rico son aspectos procesales para analizar y para discutir. Y después también les sugerimos, les pedimos en realidad, que trabajen el eje de debida diligencia, el estándar o deber de debida diligencia que impone el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, que lo habíamos presentado, ¿se acuerdan en el PowerPoint? Que también se lo subí al Classroom para que les refresque un poquito y por ahí les guíe. Son sobre todo las últimas filminas lo que les va a ser de utilidad. Habíamos dividido el deber de debida diligencia en dos extremos, o en dos subdeberes. Lo que es el deber de prevenir y el deber de sancionar y castigar, todo en uno, ¿sí? Ustedes, por supuesto, que esto lo pueden abrir, pueden ir más allá, pueden hablar de las reparaciones. De hecho, les puse un punto aparte para que analicen la cuestión de las reparaciones, ¿sí? ¿Se prevé algún tipo de reparación especial en el caso que trabajaron? Se van a encontrar en la mayoría de los casos con que no, ¿sí? Pero bueno, a partir de la ley Brisa, ustedes saben que hay reparaciones específicas para, por ejemplo, en el caso de la ley Brisa, los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad que se encontraban a cargo de la mujer víctima, ¿sí? Porque resultan ser afectados indirectos por la muerte de su madre o de su cuidadora o de la persona a cargo. Este podría ser un supuesto. Hay ya algunos casos en los cuales los mismos jueces penales al momento de fallar han ordenado la aplicación, pero en realidad no sería necesario porque la parte afectada hace el trámite en lance. Entonces esa sería una cuestión también que ustedes podrían analizar en el caso. Me fui un poquito, pero vuelvo con la cuestión de la debida diligencia. Entonces, lo que les sugerimos para analizar la cuestión de debida diligencia, tanto en lo que es el aspecto de prevención como el de juicio y sanción, o de juzgar y sancionar, es analizar si, por ejemplo, ustedes ahí van a encontrar diferentes aspectos que fueron analizados en términos de cuál es el estándar y con qué problemas concretos nos encontramos, ¿sí? Entonces lo mismo les pedimos, a ver, pensando en función de los estándares, ¿qué es lo que en concreto se hizo en ese proceso? Entonces, por ejemplo, cómo se recibió la denuncia de la víctima, cómo se la escuchó, se tuvieron en cuenta los aspectos que trae la perspectiva de género, se utilizó cámara Gesell o no, se la revictimizó, quiénes fueron los que intervinieron en esa emergencia, cuántas veces se la hizo declarar. Declaró en sede policial, después declaró en la instrucción, declaró en el juicio, declaró ante una psicóloga, declaró además ante un asistente social. ¿Le tomó el juez la declaración junto con el fiscal y con el abogado del imputado? ¿O por el contrario esa declaración la tomó
un psicólogo, una psicóloga, un trabajador, una trabajadora social. ¿Qué pasó con las audiencias? ¿Hubo métodos de autocomposición? ¿Se los citó conjuntamente a las audiencias para tratar de acordar? Es decir, ¿se violó la prohibición de autocomposición? ¿Se desarrolló el juicio o se presionó a la víctima a arribar a algún tipo de acuerdo, de conciliación, de avenimiento, de juicio abreviado que la pueda haber perjudicado? Es decir, ¿se actuó conforme un mecanismo tradicional o por el contrario se estuvo a los criterios que trae el fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Léanlo, Góngora yo no se lo subí, pero lo pueden googlear muy fácilmente, circula en la red por todos lados, y hay muchísimos trabajos de crítica al respecto, tanto trabajos que lo aplauden desde la perspectiva de género, como trabajos que lo critican muchísimo desde la dogmática penal. Ustedes recordarán, algunos posiblemente lo conozcan, que el fallo Góngora es ese en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que en supuestos de violencia de género el juicio es ineludible, que justamente por el deber de debida diligencia al cual se ha comprometido la Argentina al momento de suscribir la Convención de Belém do Pará, y concretamente la expresión de ese deber que consiste en juzgar casos de violencia de género, Argentina se compromete y cumple ese compromiso solo mediante la realización del juicio. Que cualquier salida alternativa que sortee la instancia de juicio supone un beneficio en discriminación del imputado, en discriminación de la mujer víctima, y no cumple, no honra el deber de debida diligencia al cual nos hemos comprometido. De manera que podría llegarse a que hubiera sanciones en el ámbito del derecho internacional en un caso en el que se sortea el juicio, es decir, se lo pasa por arriba, se lo evita, y se obliga a una conciliación. Y van a encontrarse con situaciones de estas características. Y hay mucho para discutir además al respecto, porque puede ocurrir que la misma víctima decida que no quiere someterse ella misma a la situación de juicio, ¿sí? Entonces ahí entra a jugar la autonomía. Entonces, bueno, a ver, pensar estándares que trae el deber de debida diligencia. Para eso les subí otro libro que es Femicidio y debida diligencia. Van a poder ir buscando en los títulos porque es muy sencillo, ¿no? La idea no es que tengan que leerlo completamente para la semana que viene, ni mucho menos, sino que les pueda guiar a ustedes para buscar alguna de esas aristas problemáticas, ¿sí? Y que no tengan que salir a buscar textos que por ahí es más complicado. Así que si ustedes entran al Classroom van a encontrar información suficiente como para la realización del trabajo. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Van a encontrar que les cité algunos más, siempre intentando advertir si el proceso ha sido respetuoso de la perspectiva de género. Si el reproche es adecuado, es decir, si está bien, si estuvo bien calificado, si hubo reticencias, cómo actuaron los órganos jurisdiccionales, cómo actuaron las partes, en qué espacio se le dio a la víctima. Todas cuestiones que hacen a una mirada que podríamos llamar de acción afirmativa o de discriminación inversa en favor de la mujer víctima. Y les agregué un par de elementos que les puede ser útil para la realización de un examen crítico, que tienen que ver con advertir si hay un historial de género. ¿Es un caso aislado o ya venía una historia previa de violencia? ¿Se acuerdan cuando Neus mató a la mujer? Creo que fue sobre el fin de año, si no me equivoco. El empresario en Buenos Aires, en el country, que primero se habló de un pacto suicida. Bueno, ahí al parecer fue un momento de explosión violenta, pero no se conoció si había un historial de violencia. En cambio, en el caso que conversamos la semana pasada de Villa Langostura, era claro el historial de violencia porque había habido
medidas de restricción perimetrales, había incluso una extensión de la medida, una rehabilitación de una medida de estas características de oficio por parte del juez, había amenazas, es decir, había claramente una pareja que estaba en el ciclo de la violencia. Entonces, la pregunta va orientada a eso. Desde este aspecto, podemos sumar a calificar al hecho como configurando violencia de género. Y esto es interesante también por las nuevas formas que va adquiriendo la violencia de género. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, hará sido por el 2007, 2008, que yo me empecé a interesar en el tema, 2006 quizás, lo que me encontraba era que todas las definiciones de violencia de género, o de violencia contra las mujeres, o de violencia doméstica, como se la llamaba primeramente, daban cuenta solo del ciclo de la violencia. Es decir, describían a la violencia contra las mujeres como la concreción de un proceso previo de pérdida de derechos de la mujer y de imposición del poder del hombre sobre la mujer al interior de la pareja. Y en general, los femicidios que se conocían eran femicidios que que se daban en parejas de larga data. Matrimonios, uniones de hecho, pero de mucho tiempo, con hijos, con historias de vida en común. Sin embargo, en la actualidad, lo que demuestra la estadística es que la violencia aparece, y esto me pido disculpas a los que hicieron el seminario 1 porque lo hablamos a este tema bastante, lo que vemos es que aparece la violencia en parejas jóvenes y nobles. Esto es, en parejas jóvenes en cuanto a la edad, chicos y chicas, la pareja en el noviazgo, la pareja en los adolescentes, en los estudiantes universitarios. De hecho, por algo nosotros tenemos un protocolo, tanto en la universidad como en la facultad, y se recepcionan denuncias. Pero además de tratarse de parejas jóvenes en cuanto a edad, se da también el supuesto de parejas nobles, es decir, en las cuales no hay una historia de vida previa. No es que él es un príncipe y ella es una princesa, esos ejemplos tradicionales que usamos para describir el mito del amor romántico y cómo ese mito engaña, y que poco a poco la figura se va transformando y ese sujeto amable, que es el hombre en la pareja, termina revelándose como un agresor, como un sujeto generador de violencia, ¿sí? Lo que aparece ahora es la violencia en parejas que recién inician su historia, ¿sí? Parejas que apenas se están conociendo, parejas informales, ¿sí? Que no están consolidadas. De hecho, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que está instalada en pleno centro de Capital Federal de Cava, informa que las denuncias sobre violencia aumentan los fines de semana. Aumentan las salidas de chicos y chicas que apenas se conocen, que quedan para salir el fin de semana, y que rápidamente se instala la violencia entre ellos. De manera que está cambiando el paradigma. Entonces este estándar o esta perspectiva, esta mirada de la violencia como la finalización de un ciclo, quizá no está dando cuenta de la realidad social de las problemáticas de las parejas jóvenes hoy. Entonces es un punto interesante para que tengan en cuenta cuando analicen el caso. Porque ustedes están muy cerca de recibirse además, y es probable que en los primeros tiempos reciban ya cuestiones de estas características. Y uno tiende a pensar que es violencia cuando hay un historial de violencia, cuando hay un ciclo. Sin embargo, ojo, porque puede ser que la violencia sea incipiente y a pesar de ser incipiente sea mayúscula, incluso puede haber un femicidio. Y otra cuestión que les pedí que analizaran tiene que ver con si se advierten estereotipos de género, ¿sí? Esto es mitos, falsas creencias
respecto de lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. La idea de que está bien que el hombre sea violento, que el hombre sea agresivo, porque eso habla de su masculinidad. ¿Sí? El hombre que se la banca, ¿no? Bueno, es macho. ¿Sí? La idea de la masculinidad como agresividad, violencia, capacidad de resistencia a la agresión, mientras que también podemos encontrar estereotipos de género respecto de la mujer. Como comentábamos la semana pasada algunos de los casos, los vecinos que declaran y dicen, sí, pero ella era una histérica, gritaba siempre, pobre hombre, había que aguantarla, o fue infiel, era ligerita, ese tipo de conceptos que todavía circulan por ahí. Y cómo la idea de la infidelidad, del desamor, del abandono, de la ruptura de las expectativas o de las ilusiones que él pudo haber tenido por parte de ella, que rompe la pareja, cómo estas ideas pueden estar presentes en el fallo o si tienen acceso a otro tipo de material, porque trabajan un caso en el que no hay sentencia, en alguna pieza procesal, ¿sí? En alguna pieza de la defensa, en alguna mención incluso del acusador, ¿sí? Cómo eso se va colando y puede llevar a que haya determinada calificación, es decir, cómo algunos de estos aspectos pueden incidir en otros, ¿sí? Como los estereotipos, los mitos, las falsas creencias respecto de lo que es ser hombre y ser mujer pueden importar para el análisis de otros estándares. Y esto tengan en cuenta, no solamente búsquenlo en el fallo en sí, sino que puede ser que hayan influido mediáticamente. Creo que habíamos hablado ya del caso Monzón. Por ahí alguien quiere trabajar el caso de la muerte de Alicia Muñiz, del femicidio de Alicia Muñiz. Claro, no había femicidio en ese caso. Hablar de femicidio es un error dogmático de acá a la China, lógicamente, porque no existía el agravante por femicidio. Sin embargo, desde otras áreas de conocimiento, podemos calificarlo de esa manera. No penalmente, pero sí desde otros aspectos. Sí, socialmente, o sea, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología. E incluso desde una mirada jurídica podemos decir, hacemos un estudio retrospectivo. Esto al día de hoy sería un femicidio. ¿Cumple con todos los requisitos del femicidio? ¿Sí o no? Podría ser ese el análisis que haga. En ese caso, hubo una intervención mediática muy fuerte respecto de cómo juegan las masculinidades y la feminidad en este caso. Entonces, quizá hay un análisis mayor para hacer en ese contexto social. Tengan en cuenta que se expresaban personalidades del mundo artístico, del mundo de la política, intelectuales, respecto de cómo Monzón había sido educado en la violencia. Entonces podemos llevar este análisis, como les decía, más allá del mero caso solo de la sentencia. Y ha habido algunos otros casos también más recientes en los cuales se pusieron en juego estereotipos. Pensemos el de Lucía Pérez, por ejemplo. ¿Sí? Jugaron fuerte los estereotipos, de hecho la cuestión se está discutiendo justamente al día de hoy por la falta de perspectiva de género. ¿Sí? Así que creo que alguien me había dicho que iba a trabajar el caso de Lucía Pérez. Y ahí van a ver que los estereotipos jugaron no solamente al interior del debate, cómo se formulaban las preguntas, apreciaciones de las partes, y bueno, finalmente en la sentencia, sino cómo los medios de comunicación también daban cuenta de la información atravesados por esos estereotipos de los que hablamos, tanto de lo que se espera de la mujer como de lo que se espera del hombre. Porque recuerden que hablar de género no es estrictamente hablar de feminismo, ni no estrictamente. Hablar de género es, en realidad, hablar de situaciones comparativas entre hombres y mujeres, pero no necesariamente del rol de la mujer. Lo que sucede es que, evidentemente, la mujer, en aspectos de violencia de género, está sobrerepresentada. Y bueno, para terminar, les sugerí también que vean algo que ya habíamos mencionado recién, si en el caso se advirtió la necesidad de algún mecanismo de autovalidación, de facilitar a la mujer algún mecanismo de autovalidación a la víctima.
mediante alguna reparación, lo que también hace al deber de debida diligencia. Así que bueno, creo que tienen material suficiente, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda, si quieren algo más, alguna sugerencia de lectura, estoy a su disposición. Y ahora escucho inquietudes y dudas. Profesora, con mi grupo queríamos abordar el tema de la violencia obstétrica. El problema que estuvimos viendo es que hay pocos casos que llegaron a la justicia porque generalmente no se denuncia, porque no se sabe qué es violencia obstétrica hasta que esa mujer habla con otra, se hace como una gran bola, y ahí recién se dan, es como que no está tan naturalizado que te maltraten cuando vas a parir, que no dejen entrar a tu pareja y todo eso, que no se suele denunciar mucho, pero nos gustaría abordar el tema porque nos parece que es muy importante también desde la vulnerabilidad de la mujer en ese momento en el que no puede defenderse y les atan las piernas y les prohíben entrar a su pareja o a sus madres, las maltratan, hay muchos bebés muertos, y el tema es que vimos que no se denuncia como violencia obstétrica, sino que se hacen juicios por mala praxis porque los bebés mueren. El tema es si se podría hacer algo, un trabajo práctico con eso, o tiene que ser un caso que haya llegado, que haya tenido sanción, no porque muchos se fueron al área civil. Pero hay muchos casos que se han mediatizado sobre la cuestión, así que tenés información. Si querés después, mandame un mail, así tengo tu correo, y te mando algo. Hay bastante trabajado también sobre lo que es parir en la cárcel. Sobre eso me parece que incluso por ahí hay un poquito más, no sé si un poquito más, pero bueno, hay. Sobre violencia obstétrica, a ver, pueden elegir un fallo, Giselle, o si quieren, lo que pasa es que si no eligen un fallo va a ser más difícil, me parece. La sugerencia del fallo me parece que redondea mejor, y hay casos, además tienen normativa también. Y ojo que tampoco es necesario llegar a una situación extrema, o sea, la violencia obstétrica se configura ya con la negativa de un analgésico, ¿sí? Con que no le dejen a la mujer elegir la posición en la que va a enfrentar el parto, que no, como vos señalaste recién, que no la dejen estar acompañada cuando todos los estudios demuestran cómo el contar con una compañía en la sala de partos disminuye la necesidad de calmantes. El que no se le ofrezca el parto normal cuando la Organización Mundial de la Salud tiene dicho que el parto normal es un derecho de la mujer. Yo lo ubicaría dentro del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, y elegiría un caso, aunque no sea muy rimbombante, porque por ahí lo que te pasa es eso, si te la vos mirás y digas, claro, entre, no sé, penal Castro y un caso de violencia obstétrica, pareciera hasta que no es violencia. Pero bueno, me parece que pueden dedicarle un párrafo a esto, a reflexionar acerca de por qué a la mujer víctima de violencia de violencia obstétrica, le cuesta identificarse como tal. Porque tiene que ver o está atravesada la cuestión por las tareas de cuidado, por los deberes de reproducción que tenemos. ¿Se acuerdan cuando en el primer encuentro dividimos la esfera pública de la esfera privada? Y hablábamos de que el hombre estaba en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, lo que llamamos tareas de producción, mientras que la mujer está relegada a tareas de reproducción. Bueno, este es el paradigma. O sea, es el momento en el que la mujer está cumpliendo el rol que tiene asignado biológicamente. Es decir, cumple de alguna manera con un deber y lo tiene que hacer de la manera que está ordenado que se haga. Yo encontré entre los casos que estaba buscando el primer caso que llegó a la justicia como violencia obstétrica, que es el de Johanna Piffer, si no me equivoco el apellido, que nada, quería ver de ir tratando ese caso, pero también vi lo de un hospital de Morón que se denunció creo que en 2018-2019, salió incluso en todos los medios, que a raíz de un caso de violencia obstétrica en el que fallece un bebé, empiezan a aparecer muchos casos en ese hospital. Nunca sacaron a los médicos, nunca los apartaron. El caso de Morón que decís, hubo directamente negativa de atención. Exacto, hubo negativa de atención, pero para varias mujeres,
Sí. E incluso después, cuando las lograron atender, a una la quisieron obligar a parir un bebé que ya estaba muerto y la tuvieron 12 horas en trabajo de parto en una sala con un montón de mujeres que estaban dando a luz a sus hijos, y la verdad que es toda esa violencia que vos sabés que tu bebé ya está muerto. Y bueno, todo lo que venía después, ¿no? A una le estalló el útero, tengo entendido, le tuvieron que sacar los ovarios, le dijeron, tu bebé está muerto y no vas a poder tener más hijos, no le dejaron ver el bebé. Además, yo lo que te sugiero para el caso de ustedes, que además de trabajar con la ley de parto respetado, crúcenlo con la ley de consentimiento informado, que es la ley que rige las relaciones médico-paciente. No me acuerdo, les digo el número porque tuvo una modificación, es del 2009 y está modificada creo que en el 2012. De hecho, el nuevo Código Civil también trabaja, no me acuerdo si es en el 58, en el 59, por ahí, la cuestión del derecho a decidir los tratamientos. 26.529 es la ley de consentimiento informado. Yo lo cruzaría. Me parece que van a tener mucha información. Es un tema súper interesante. En todos los seminarios hay alguien que elige el tema, está muy bueno. Y es algo sobre lo que todavía hay mucho para explorar. Así que siempre van a ir a la vanguardia con el tema. Está muy bueno. Cualquier duda que tenga, Gisela, me mandás un WhatsApp o un correo electrónico y lo vamos viendo. Buenísimo, profesora, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? La lucha por el silencio. Ya va a venir la oralidad y van a tener que hablar. Bueno, no sé. Perdón, Pau, antes de que termine. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Acá Julieta Zapata había pedido la palabra primero y después Natalia. Sí. Dale, ¿cómo estás, Pau? Te hago una consulta. Yo hice Yo también, pues. El año pasado hice condicional el seminario 1. Y este año estoy haciendo, o sea, estoy inscrito en el seminario 1, estoy haciendo el seminario 2. Quería saber si en el mail donde te mando el trabajo práctico te aclaro que te estoy enviando. No, si querés ponelo por las dudas, ¿viste? Porque yo por ahí cuando paso notas a veces reviso los mails y me falta algún nombre que se me pierda un poco, alguna cara. Pero no es necesario porque nosotros lo que vamos haciendo es listas de cada curso con todos los inscritos. Pero no perdemos nada, por las dudas aclaralo. Si vos te vas a gracias. totalmente en Buenas noches. Perdón, en julio. Yo tengo una consulta. Perdón, Natalia había pedido la palabra formalmente. Ahí ya te doy a vos. Janina, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Hola. En mi consulta era porque yo dudo de elegir un caso u otro. Me gustaría trabajar uno que habla de la maternidad en una mujer con discapacidad y un fallo que lo que hace es de alguna manera cuestionar, digamos, las aptitudes que tenía esta mamá para estar con su hijo. Pero me costaba, digamos, ver si era una cuestión de género o más tenía que ver con la discapacidad de la mujer y no quería cometer ese error por ahí. No, lo que pasa es que alguien en el primer encuentro, no me acuerdo quién, había hablado de la interseccionalidad. No sé si lo tienen presente. Dijimos, bueno, vamos a volver sobre el tema y después el curso no lo permitió. Y vos ahí lo que traes es la cuestión de la interseccionalidad, que es cuando el género está atravesado por otras categorías discriminatorias o por lo menos relevantes para los derechos de ciudadanía. La discapacidad es una de ellas. ¿Sí? O sea, entonces es mujer y además persona discapacitada. Mujer y de determinada etnia. Mujer y migrante. Mujer y pobre. O sea, persona pobre, ¿no? Entonces es complicado porque primero sería un tema ideal, la doble vulneración o la doble vulnerabilidad. Ustedes saben que a mí me gustaba no se habla de vulnerabilidad, sino de vulneración efectiva, porque esta idea de que todas somos vulnerables. Sin embargo, vos ahí te vas a encontrar con un problema, que es el de la ponderación de principios. Y acá me voy a filosofía, me voy a la teoría del derecho y salgo de esto. Porque por un lado vos vas a tener el derecho a la maternidad de la mujer, cuestión recontra tratada, incluso obviamente reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por otro lado vas a tener el interés superior del niño. ¿Sí? Entonces,
te vas a encontrar con dos pesos pesados y te vas a ver obligada a la ponderación, que es el concepto que se utiliza cuando estás frente a un caso difícil o un caso trágico. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué priorizo? ¿El derecho a maternar o el interés superior del niño? Porque en ese caso el interés superior del niño va a exigir que se le garantice que esa mujer tiene capacidad de ahijar. ¿Y tiene capacidad de ahijar esa mujer? Entonces ahí puede ser complicado. Claro, o sea, por eso me resultaba interesante el fallo, porque... Lo que pasa es que vas a tener dos casos en uno. Porque podías estar en dos posiciones. Claro. Pero bueno, bien, podés plantearlo así. Por ahí elijo otro, entonces. No, o podés plantear el debate, podés plantear el dilema. Bueno, yo dejo, a ver, bien, esto no se trata de preguntas, sino de plantear el problema. Aquellos que ya vienen de cursar con nosotras filosofía recordarán que la idea es siempre plantear las preguntas, descubrir los problemas, y bueno, nos vamos seguramente con más inquietudes con las que llegamos, pero bueno, lo hicimos más interesante, lo reforzamos, y a ustedes digo, no, vos lo vas a hacer más interesante. Me parece que es un desafío muy, muy bueno el que te propones, porque en definitiva esos son los tipos de casos que llegan a la Corte. Cuando uno trabaja en teoría del derecho Sagiri-Div, por ejemplo, ¿no? El de aquella familia que le pide a la Corte Suprema que le permita hacer a uno de sus hijos, que es menor, una ablación de órganos en favor de su hermano que es mayor de edad y que es el único compatible, y que si no hacen eso se muere. Y la Corte ahí, ¿en qué se encuentra? Vos un poco acá jugás, Natalia, a ser un juez de la Corte, ¿no? Me encuentro con el derecho a la salud de uno, pero también con el derecho a la salud del otro, pero además tengo la autonomía, y además tengo el afecto familiar, y todo atravesado por el derecho a la vida. Yo seguiría por ese lado porque es un desafío, pero si llegás para el miércoles que viene, insisto. Bueno, vamos por ahí entonces. Dale, bien. Bueno, y Janina, te escuchamos. Bueno, gracias. Sí, bueno, perdón, yo me anoté en el seminario para pasar nota. Sí. Bueno, hice con usted el seminario en el año 2019, en el primer cuatrimestre. No sé si tengo que volver a enviarle el correo con el trabajo. No, con el trabajo no, pero por las dudas sí, mandame un correo para recordarme, decirme, hola, mira, yo soy Janina, te recuerdo que me tenés que pasar la nota del seminario 1, primer cuatrimestre de 2016. Nada más que eso. Ah, pues como nunca recibí nota ni nada del trabajo, digo, por las dudas, no sabía. No, pásamelo si yo ya te paso. Así que por eso. Y después chequeás que corresponda. Bueno, chicos, muy amable, gracias. No, por favor. Bueno, seguimos en contacto, tienen formas de comunicarse, aprovechen, consulten cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, y los trabajos los mandan al correo electrónico, no se reciben a través del Classroom, eso fue para poder mandarles material nada más, los vamos a recibir en mi correo electrónico, que es paulamuñagurri@hotmail.com, está puesto en las consignas, no tienen problema, es el mismo en el que me pueden dirigir cualquier consulta, o si no por WhatsApp. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por haber participado de este curso de nuevo. Profesora, disculpe un segundo, ¿las clases anteriores las van a subir a algún lado? Porque no están subidas, está la primera nada más. Ahora le digo a los chicos del centro, porque ellos los están grabando, y hasta donde sé se grabaron todas. Sí, grabarse se grabaron, pero se subió la primera nada más. Es para poder volver a escucharla, sí. Pero se lo decimos a las chicas. Gracias. Quédense tranquilos. Bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo. Para los que se reciben, mis felicitaciones, mucha suerte y bienvenidos a la profesión, a los colegas, y al resto nos seguiremos viendo, ojalá que en los pasillos de la facultad cuando vuelva a la normalidad, que esperemos sea lo antes posible. Muchísima suerte. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.